Bienvenida Patrice. Es un honor tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Eres parte clave de la historia de Carecen y pues nos da mucha alegría que hayas aceptado nuestra invitación para estar con nosotros en Radio Carecen. El placer es Gracias. Bueno, pues es un gusto conocerte porque como no sé si tú has tenido la oportunidad de visitar la oficina, tenemos una foto ahí arriba de Joaquín y tú juntos en un escritorio y pues queríamos conocer, ¿verdad? Queríamos saber qué había pasado con la segunda persona cofundadora, así en decíamos, la foto. cofundadora de la de Carecen. Así que como te estás diciendo, es un gran gusto poder conocer, ¿verdad? A esa, porque lo único cuando la gente viene a Carecen y ve esa foto, nos preguntan, ¿y quiénes son esas dos personas? Nosotros siempre les decimos, ellos son los fundadores de Carecen, las personas que iniciaron con este proyecto de vida, ¿verdad? En aquellos 1981, 1982, que empezaron con este proyecto. Empodérate, infórmate, juntos. Así que, pues vamos a comenzar. Patrice, cuéntanos un poquito de ti. Dinos cómo llegas tú aquí a Washington, D.C. Bueno, yo estudié leyes en la Washington College of Law de la Universidad American University y mi especialidad era derechos humanos, la ley internacional de derechos humanos. En ese entonces, presidente Carter fue presidente y él formó una secretaria de derechos humanos. Primera vez que derechos humanos subió a nivel del gabinete de un presidente y fue primera vez. Y a mí me pidieron que trabajara con ellos como asesor legal. Yo fui asesor legal. Me tocó mucho estudiar los derechos humanos a nivel mundial. Preparábamos un reporte cada año de la situación de derechos humanos en todos los países del mundo, incluyendo El Salvador. Cuando salí de allí, mi profesor de leyes, que es un abogado muy conocido que ya falleció, se llama Michael Maggio, tenía un bufete mero en la esquina de Columbia Road, donde teníamos las primeras oficinas de Carecen, precisamente, y me invitó a ser coordinador de un nuevo como área de especialidad de su bufete, que era de asilo político. Yo soy experto en asilo político. Entonces, acepté, me gustó el concepto de no es solo estar estudiando derechos humanos, sino que trabajar con las víctimas de derechos humanos. Quería yo tener clientes, no estar trabajando con tratados y reportes, sino que conocer las víctimas de derechos humanos que estaban luchando por liberar sus países. Y casi mi primer cliente fue Joaquín. Y llegó a aplicar por asilo político y empezó a contarme la historia de lo que estaba pasando en El Salvador, que había una revolución y que llegaban miles y miles, especialmente jóvenes, huyendo de la guerra, porque fueron los jóvenes que fueron reclutados forzosamente. Entonces dice que tenemos que ayudarles. Le digo, ok, ¿qué hacemos? No sé, vamos a tener una reunión con el alcalde de oficina de latinos, asuntos latinos del alcalde, que en ese entonces fue una Willy Vázquez y una Arlene, ¿cómo se llama su apellido? No recuerdo. Mauricio Alarcón, recuerda los nombres de todos los que se me olviden. Y tuvimos una reunión, le planteamos la situación y nos donaron esta oficina donde está esa foto. Fue una oficina en una escuela abandonada en Edison Road, creo que se llama Edison, y nos dieron la oficina, la llave y una línea telefónica. Y con eso empezamos. En realidad fue con nada, sin dinero, sin nada. Entonces yo seguí trabajando como abogada para poder sostener nuestros trabajos y empecé a levantar fondos. Escribí muchas grants, a todas las fundaciones que pudiera yo investigar. No era mi área, yo era abogada de derechos humanos, pero decidí aprender y logramos poco a poco levantar fondos. Al inicio éramos muy pocos, era yo, Joaquín, yo era la abogada, él fue el director y tuvimos una recepcionista, creo que se llamaba Evelyn González, si no me equivoco, creo que fue nuestra quizás segunda, pero no recuerdo. Y pues al inicio nos pagábamos $500 al mes. Eso es lo que el abogado, la recepcionista, y si tenías hijo, pues le damos $200 por cada hijo que tuviera. Y así empezamos con Carmen Mónica, también fue una de las colaboradores. Y pues así empezamos, así, ayudando a la gente a llenar aplicaciones de asilo político, dándole asesoría legal, rescatamos a la gente de la frontera. Cuando llegaron a Washington, D.C., las llevábamos a la Corte de Inmigración. Fue un proceso largo de ayudar a los salvadoreños y guatemaltecos a aplicar por asilo político.
Y eso es como llegué. Fíjate que al escucharte me doy cuenta de que esa pasión que tenías, que tuviste en un inicio, ¿verdad? Que les ayudó a fundar esta organización, aún está ahí. Ay, Esa gracias. pasión, Hasta me siento muy esa vieja porque energía. la gente que conocía de chico ya tienen nietos. Ay, le digo, es imposible, pero gracias, sí. En verdad, eso creo que, como tú dices, ¿verdad? Es algo que se queda en el corazón de uno, aunque pasen los años. Sí. Esta siempre va a ser tu Muchos de casa. los trabajadores de Carecen han llegado a puestos muy avanzados. Por ejemplo, quisiera repartir la historia de Jody Williams. Jody Williams compartía casa con Joaquín y yo en un momento dado. Ella trabajaba con Ayuda Médico al Salvador. Ayuda Médico al Salvador. Ella escribió un libro. Ella recibió el Premio Nobel de la Paz por haber trabajado con su campaña anti-minas, las minas que a nivel internacional, ganó la Premio Nobel de la Paz, fue colaborador y compartió casa con Joaquín y yo, y dice en su libro, que yo soy Jody Williams, que todo lo que aprendí de los salvadoreños. Entonces, muchos han logrado llevar el conocimiento que recibimos del pueblo salvadoreño a nivel mundial, hasta un ganador del Premio Nobel de la Paz. Bueno, para aquellos que no conocen la historia, porque estoy segura que, bueno, este podcast llega, Radio Carecen llega a muchas partes de Latinoamérica y también alrededor del mundo. Así que quisiera que nos cuentes, que nos compartas un poquito de cuál es la historia, qué estaba pasando en El Salvador, que causaba que las personas, ¿verdad?, Claro. huyeran de su país. Claro, y todo el mundo cree que la huida de jóvenes de Centroamérica es nuevo, cuando separaron los jóvenes de sus padres. El primer flujo de jóvenes sin ninguna ayuda de los parientes, sin ningún familiar, fue en los años 80, durante la guerra civil en El Salvador, la guerra de liberación de El Salvador. Entonces, en este entonces llegaban muchos jóvenes huyendo de la guerra por reclutamiento forzoso del ejército, y pues los padres las mandaron de 13 años para arriba, les mandaron a los Estados Unidos y llegaron pues sin ningún adulto, llegaron a los comunidades latinos donde había llegado salvadoreños por razones de trabajo anteriormente, y se juntaron, vivían en edificios enteros. Toda la Yayantique estaba en un edificio, los pueblos tenían sus edificios, ahí vivían un montón de jóvenes, mayor parte niños, varones, hombres, y con quizás un tío o un amigo o alguien, un adulto del pueblo, y tenía muchos problemas porque cuando uno es joven y no tienen asesoría de su familia, pues se meten cosas. Quizás cuando salieron de sus edificios a buscar trabajo, pues las atacaban las pandillas ya establecidos de los Bloods y los Crips en las ciudades grandes de Los Ángeles, San Francisco, y tenían que formar grupos para protegerse contra esas pandillas, y formaron grupos que ahora conocemos que pues están muy peligrosos, han causado muchos problemas, y lo malo es de que nosotros en los Estados Unidos deporta a los pandillistas, pero aprendieron ¿qué le puedo decir? Criminalidad, lo aprendieron en los Estados Unidos. Los Salvatrucha 18 no empezó en El Salvador, empezó en Los Ángeles. Y cuando nosotros los deportamos, ¿cómo crees que el país más grande del mundo, con tantos recursos que no podemos resolver el problema de las pandillas, cómo creemos que un pueblo tan pequeño como El Salvador, el tamaño de Massachusetts, con tan poca ganancias y entrada de dinero, cómo van a resolver el problema de las pandillas? Y no lo resolvieron. Resulta de que ahora mismo hay más violencia en El Salvador, gente muriendo de la violencia de las pandillas, que durante la guerra civil, durante la guerra de la revolución. Y por eso la gente viene huyendo ahora, porque no hay manera de vivir. Tú no puedes enseñar escuela si no pagas una mordida a la pandilla de su vecindario. No puedes cruzar la calle a ir a su escuela si no paga la pandilla. No puedes vender tamales en la calle si no paga pandilla. Por eso la gente huye. Madres llegan, porque yo tuve también la oportunidad de colaborar con los jóvenes que llegaron recientemente. Me hice voluntario con los abogados de Asociación de Abogados de Inmigración a nivel nacional, ELA se llama. Yo junté como voluntario y pude entrevistarlos, las que venían sobre el tren, el famoso tren. Pues venían porque todos sus
parientes, todos sus hermanos y hermanas mayores ya le habían muerto, los mataron las pandillas, entonces era necesario que vienen huyendo. Y antes era posible aplicar por asilo político basado en esta violencia, que sea violencia doméstica, violencia de las pandillas. Ahora por la presidente Trump y el orden de su Departamento de Justicia ya no es base de asilo político. Entonces la gente está aplicando y nadie está ganando. Yo cuando era abogada joven, primeros casos de asilo, perdí 99% de mis casos, porque en ese entonces fue política. ¿Cómo es que los Estados Unidos pueden justificar dar ayuda militar, millones de dólares de ayuda militar a un gobierno que estaba rompiendo violando los derechos humanos de su gente? Entonces tenían que negar asilo, Por eso hicimos una demanda a nivel nacional que se llama Orantes Hernández, donde logramos mostrar que estaban negando por razones políticos, no estaba dando una oportunidad justo a los salvadoreños y guatemaltecos de aplicar por asilo político. Entonces, eso ya, todo ese trabajo que hicimos en las cortes, luchando poco a poco, ya se fue por abajo por la presidente Trump. Quitó todo lo bueno que hemos logrado se ha quitado y es una lástima. Pero hay que seguir luchando porque carecen existe 45 años después. Claro Quiere que decir sí. que algo hay que seguir luchando. Y como lo mencionaste, Patrice, mucha gente no sabe, ¿verdad? Que Estados Unidos tuvo mucho que ver con el conflicto, ¿verdad? En El Salvador. Y para mí es como que una de esas cosas, ¿verdad? Que no salen a la luz, Claro. y que están ahí. Pero cuando uno empieza, ¿verdad? A buscar la historia, nos damos cuenta de que, oh, bueno, esto no pasó por sí solo, ¿verdad? Hubo personas que contribuyeron a que sucediera esto en Claro, El toda la Salvador. ayuda militar al presidente Duarte, a todos esos gobiernos injustos, venía de los Estados Unidos. Los Estados Unidos querían acabar con la revolución salvadoreña. No entendían qué era, que nada más era gente pobre levantando la mano porque morían sus hijos antes de que tenía 5 años por diarrea y cosas muy comunes y corrientes por la pobreza. Es por eso que la gente se puso a pie, porque estaban muriendo sus hijos de cosas muy simples. Una infección no debe ser mortal, pero cuando estás muriendo de hambre, Claro. todo es mortal, ¿no? Fue una tristeza de que el papel de gobierno en los Estados Unidos jugó, porque sin la ayuda militar no hubiera existido esta matanza en El Salvador. Patrice, ¿y cómo era la situación en El Salvador? No era, como tú lo dices, era terrible, era inhumana. ¿Cómo era la situación para aquí en DC, para las personas que llegaban aquí a DC? ¿Cómo estaba DC en ese momento? No listo para recibir tanta gente. Fue un milagro, ¿no? Y tuvimos que decidir, bueno, ¿qué hacemos? Necesitan dónde vivir, necesitan ropa. Venían en chanclas y quizás una sudadera y llegaban al frío de Washington, D.C. caminando por las calles con un suéter y chanclas. Le digo, tenemos que pedir ayuda, recolectar ropa, hacemos una recolección de ropa, de comida, y muchas necesidades tenían, aparte de la necesidad legal. Y por eso fue crecen. El Comité de Refugiados Centroamericanos crecen. Y creo que Carmen Mónica fue la primer coordinador de Crecen. Y ellos se encargaron de los servicios sociales, reparte de ropa, conseguir departamentos, comida. Y también llegamos a punto de organizar hasta una clínica de salud, que se llama Clínica del Pueblo, que todavía existe. Tengo entendido que todavía existe. Esto fue formado por una necesidad y además porque la Oficina de Asuntos Latinos admiró mucho el trabajo de nosotros y dicen que nosotros queremos estar seguros que esa gente recibe vacunas, las que van llegando. ¿Nos ayuda con una campaña de vacunas? Pues sí, le dijimos, así nos metimos y tuvimos tanto éxito que nos donaron el edificio para establecer la Clínica del Pueblo y esto, pues, eso es como empezó todo, pero fueron condiciones muy malas para recibirlos y nadie entendía qué estaba pasando en El Salvador. Llegaban miles y miles de salvadoreños de la frontera. Tuvimos una coordinación muy linda con el Proyecto Libertad en Harlingen, Texas, que cuando cayeron presos en la frontera, ellos los sacaron bajo fianza y los mandaron para nosotros y nosotros le ayudamos a aplicar por asilo político, llevar su caso. Es increíble, ¿verdad? Y a la vez es un poco triste, como tú lo Sí. dices, ¿verdad? Ver que Carecen sigue aquí porque la necesidad sigue aquí. Y desafortunadamente hay cosas que no se han cambiado, ¿verdad? La historia sigue repitiéndose. Ahora
no solo fue El Salvador, ¿verdad? En los años 80, ahora estamos viendo que otros países están en las mismas situaciones, en las mismas condiciones. Y a nosotros nos tocó, como tú lo dices, ¿no? Lo que tú mencionaste de ver a la gente llegar como sin ropa, en chancletas, a veces hasta sin zapatos. Sí, Fue como un recordatorio, ¿verdad? En mi memoria de cuando estábamos recibiendo a las familias en el 2020, durante la pandemia, cuando estaban siendo enviadas en autobuses de Texas y Arizona aquí a DC. sí, los mandaron a las ciudades de santuarios para castigarlos, ¿no? Y exactamente lo mismo que tú dices, ¿verdad? ¿Cómo no seguir con nuestro trabajo cuando Claro. vemos que siguen pasando esas cosas? Claro, está muy triste lo que está pasando ahorita y por eso pues siguen llegando gente, aunque la frontera está muy peligrosa ahora. Yo no sé cómo se cruce en este momento. Lo sé. Patrice, pero vamos a hablar acerca de algo, algo más feliz, algo un poquito más que nos alegre. Ok. Vamos a recordar, me gustaría saber, ¿verdad? Porque todo inicia, como tú dices, aquí, pero ¿cómo es que Carecen logra expandirse hasta California? ¿Cómo llegamos hasta allá? Mm. ¿Dónde se cruzan nuestros caminos? Sí, yo creo que fue, bueno, Joaquín fue muy conocido y tuvo amigos en todas esas ciudades y los convocó. Dice que debemos también tener una oficina aquí y poco a poco, primero fue Nueva York. Todos dicen que primero fue Los Ángeles, pero mi memoria es que primero fue un abogado del nombre de José Azar, que era dominicano en Nueva York. Después venían Linton Joaquín en Los Ángeles. Yo conozco más los abogados, había mucha otra gente, pero como soy abogada, yo me relacioné más. Y Joaquín y yo viajamos de Washington, D.C., nos mudamos a San Francisco para formar la oficina de San Francisco. Y ahí vivíamos nuestros últimos años de nuestro matrimonio juntos, fue en San Francisco. Entonces, Houston también se abrió, creo que fue la última, si no me equivoco, Houston fue la última oficina que abrió. Y no recuerdo quién fue, no tengo mucha memoria de esto, de Houston. ¿Y cómo, entonces ustedes se reúnen con esas personas que conocían, ¿verdad? Joaquín se reúne con esas personas que conocía en Nueva York y en California y dicen, bueno, vamos a comenzar. ¿Cuáles fueron, que tú recuerdes, algunos de de las dificultades más grandes que tuvieron al empezar este proyecto? Ay, fondos, no tuvimos nada de dinero y fue una lucha y a mí me cayó mucho de la responsabilidad y cuando Joaquín me decía, tenemos que hacer esta cosa, le digo, ¿con qué dinero? Pues tú busca el dinero. Ay, le dije Joaquín, ok, intenté, creo que levanté millones de dólares para el trabajo de lo que nosotros llamábamos la quinta frente, porque había 4 frentes en El Salvador y la quinta fue el trabajo del exterior. Entonces, por fin logré yo contratar una monja, una hermana linda, se llama Tina Pascules, era una linda monja viejita, que ella empezó a tomar coordinación de todos buscar fondos para las oficinas de Carecen. Y así fuimos logrando mucho más, porque yo era abogada y también tenía que hacer el trabajo de levantar fondos y era muy difícil hacer todo yo misma. Entonces pero fue poco a poco y hicimos muchos eventos, pero la búsqueda de fondos fue la más difícil porque vivíamos casi sin nada. Los sueldos, como repito, al inicio $500 al mes, sea quien era en el trabajo. Entonces, pero las iglesias, muchos se juntaron con nosotros y nos dieron dinero. Las iglesias, la Lutheran Immigration Refugee Service, the Catholic Relief Service, American Friends Service Committee, Church World Service, todos eran nuestros patrocinadores al principio porque entendieron la situación y abrieron sus corazones y sus carteras para apoyar el trabajo. ¿Cómo fue que Carecen se dio a conocer en la comunidad? Ahí por ejemplo, en California. ¿Cómo fue? Es a veces en estos tiempos es un poquito más difícil, ¿verdad? Ganar la confianza de las personas de la comunidad porque se entiende que tengan desconfianza, ¿verdad? Sí, Pero en sí. esos entonces, ¿cómo es que Carecen se dio a conocer a ese nivel? Creo que porque estábamos proveyendo un servicio muy necesario, no había otras organizaciones de la comunidad, había uno más en Washington que se llamaba Ayuda, no sé si sigue, Todavía. pero ellos eran tenían que dedicarse a todas las comunidades, entonces fue por la necesidad que la gente llegaba a nosotros y cuando supieron de que el amigo fue ahí y todo salió bien, fue boca a boca, yo creo que la gente, y también organizamos eventos, hicimos bailes, trajimos
¿cómo se llama este grupo del Salvador? Muy famoso, un grupo musical. Hicimos bailes en unas iglesias para que la gente llegara. Dimos charlas en todas las misas latinas, después de la misa latina, los domingos íbamos de iglesia a iglesia dando charlas sobre los derechos, conozco sus derechos. Imprimimos una tarjetita, que fue el primer que conozco sus derechos, era una pequeña tarjetita con el número de carecen ahí en las oficinas y decía que si la migra llega, llámanos, vamos a ayudarles. Y adentro no puedes abrir la puerta si no tienen ya se pueden abrir la puerta como quieren, pero antes los derechos y si no llevan y logramos parar varias redadas porque la gente nos llamábamos y íbamos ya con los abogados a decir, ustedes no tienen derecho, ¿dónde está su arrest warrant? ¿Para dónde? ¿Qué está buscando aquí? Y se fueron, logramos correr la migra muchas veces. Entonces, cuando eso sucede, la gente te habla, pues sí, porque estás ayudándoles. Gente luchadora, podérate, infórmate. Hola, mi nombre es Claudia Sánchez y pertenezco al Departamento Legal de Carecen. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre los requisitos de elegibilidad para la ciudadanía, es decir, para aplicar por la naturalización dentro de los Estados Unidos. ¿Qué necesitamos saber? ¿Cuáles son esos requisitos? Hoy vamos a hablar un poco de ellos. El primero, la residencia. Debe haber sido residente permanente titular de esa tarjeta verde durante al menos 5 años o 3 años si es cónyuge de un ciudadano estadounidense. 2. Presencia física. Debe haber vivido dentro de los Estados Unidos durante al menos la mitad de los 5 años o 3 años si es cónyuge de un ciudadano estadounidense, inmediatamente antes de presentar su solicitud de ciudadanía. Esto es importante aclararlo, porque muchas personas, siendo residentes, desconocen este requisito y pasan más tiempo en sus países de origen o incluso en un tercer país que aquí dentro de los Estados Unidos. Entonces, es importante resaltar este requisito, porque se debe mantener la residencia, entendiendo esta como la presencia física en el país, así como también declarar los impuestos ante el IRS. Esto es importante porque demuestra que usted está cumpliendo con sus obligaciones de declaraciones de impuestos ante el gobierno federal. Tercero, un buen carácter moral. Debe ser una persona de buen carácter moral durante los 5 años o 3 años si es cónyuge de un ciudadano estadounidense, anteriores a su solicitud de ciudadanía. Si le preocupa que los antecedentes penales puedan afectar su elegibilidad para la ciudadanía estadounidense, se recomienda buscar el asesoramiento de un abogado de inmigración con licencia. Los antecedentes penales pueden tener un efecto significativo en su capacidad para obtener la ciudadanía y un abogado de inmigración con experiencia puede ayudarlo a comprender sus opciones y los pasos que puede tomar para abordar cualquier problema antes de presentar esta solicitud. Cuarto, el juramento de lealtad. Debe prestar un juramento de lealtad a los Estados Unidos, renunciando a cualquier lealtad previa a estados extranjeros. Es importante que no haya estado involucrado en ningún fraude o ilegalidad, tampoco que no haya votado. Los screening son formularios que tenemos disponibles para ustedes aquí en Carecen, en caso de que usted quiera aplicar para la ciudadanía. Estos formularios nos ayudarán a determinar si usted es elegible, si cumple con todos los requisitos y también revisar sus documentos de identidad o posibles récords criminales si los tuviera. Estos screening que tenemos disponibles en Carecen tienen un costo para Maryland o Virginia de $20. Pero si usted vive en DC es completamente gratis. Una vez que usted sea elegible, es decir, que califique para hacer su caso de ciudadanía, en Carecen podemos ayudarle para su preparación del examen o entrevista, que tomará principalmente en inglés sobre preguntas cívicas. En nuestra escuelita podrá aprender y practicar estas preguntas con personas calificadas para ello. Tenemos este servicio los días sábados de manera presencial y también de manera online. Esto lo ayudará a usted
para que esté preparado y listo para cuando sea su entrevista ante el oficial de migración. De igual manera, es importante resaltar que hay algunas excepciones para tomar esta entrevista en su idioma materno, pero para calificar se determina el tiempo que usted tenga como residente y la edad que tenga para que pueda calificar. De igual manera, dentro de las excepciones para la presentación de la entrevista, de las preguntas cívicas, están las personas que tienen situaciones de salud complejas o enfermedades que le impiden presentar el examen. Pero recuerde que esto debe estar avalado y certificado por un médico y deben ser enfermedades que estén dentro de las que califican para la exoneración del examen. En todo caso, si usted cumple con los requisitos para hacerse ciudadano, lo invitamos a hacerlo. Nosotros aquí en Carecen podemos ayudarlo con este procedimiento migratorio. En nuestro departamento legal lo acompañaremos desde el inicio con el screening, que es el estudio de su caso, la evaluación personalizada del caso hasta el envío final de la aplicación N400. Ayudándole también en su preparación en nuestra escuelita, con clases que pueden ser tanto en inglés como en español. El costo del servicio para USCIS de esta aplicación es de $760 o de $380 si su ingreso anual califica dentro del cuadro federal de pobreza, que se encuentra publicado en la página oficial de USCIS. Para más información sobre todos los requisitos de elegibilidad o si usted está interesado en que aquí en Carecen lo ayudemos, contáctese con nosotros, venga a nuestras oficinas o llámenos, que con mucho gusto agendaremos una cita para usted para comenzar los screenings de calificación de su caso. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gente luchadora. Gracias por sintonizar Radio Carecen. No se pierdan la segunda parte de esta entrevista con Patricia Perilli en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Y finalizamos este episodio agradeciéndole nuevamente por su sintonía. Esperamos lo hayan disfrutado mucho y a la vez les pedimos que no olviden suscribirse a nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Carecen-Central American Resource Center y también estamos en Instagram y en YouTube bajo el nombre de Carecen DC. Nos vemos y será hasta la próxima.